Bienvenidos a Travesías del Alma, un podcast del Colegio Internacional de Terapeutas en Hipnosis de Sanación. Somos una comunidad de profesionales y expertos en crear nuevas posibilidades a través de la neuroprogramación de la hipnosis. Reconectamos el alma, el cuerpo, mente y emociones explorando la memoria subconsciente para avanzar hacia la luz. En este podcast encontrarás casos reales de neuroprogramación, los cuales en algunos casos son replicados o las identidades protegidas para la comodidad de los pacientes. Queremos que estos casos te inspiren a crear nuevas y mejores realidades con amor. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Travesías del Alma. El día de hoy tenemos una invitada que es terapeuta en hipnosis de sanación y también una especialista en somática. Eva Paloma es bailarina profesional de danza contemporánea y pedagoga de la danza. Se ha dedicado a la exploración somática y terapéutica del cuerpo, también a la astrología evolutiva, a la astrogenealogía y, como mencioné en un principio, es terapeuta en hipnosis de sanación. Bienvenida, Eva Paloma. Hola, gracias Camila. Feliz de estar aquí en este encuentro. Qué rico poder platicar contigo y la verdad es que me encanta tu ingreso a la hipnosis y tu trabajo tan profundo somático con el cuerpo. Platícanos un poquito cómo ha sido este trabajo con el cuerpo en tu ejercicio desde ser bailarina y formarte como pedagoga de la danza hasta al presente, que me imagino que ha sido una gran guía. Mm, Bueno, yo empecé con la danza. Yo siento a día de hoy que empecé con la danza porque necesitaba literalmente conocer mi cuerpo a futuro. Y a futuro iban a suceder cosas que yo tenía que comprender. Y entonces, como tenía bastante despiste en cuanto a cómo dirigir mi vida, porque bueno, pues hubo todo un proceso ahí en la infancia de mucho cuidado familiar, pero de mucha dificultad para encontrar un camino. Entonces, pues yo bailaba, iba a clases de danza y un día dije, bueno, pues aquí yo era una niña muy inquieta, en el colegio no podía estar, la educación tradicional yo, bueno, pues era como muy, un poco represiva, la sentía así, ¿no? Y a día de hoy lo entiendo. Y yo me movía mucho en la clase, siempre me castigaban porque me movía, era muy inquieta. Entonces sentí que la danza yo me podía mover y me podía expresar y dije, bueno, pues voy a iniciar este camino, ¿no? Un poco casi como por exclusión de todo lo demás. Y entonces inicié el camino de la danza y bueno, mi mamá, bueno, mi familia me apoyó porque ella también tenía bastante miedo a que yo no lograra encontrar mi camino. Con lo cual inicié ese camino a través de la danza, estudiando danza y formándome como bailarina. Siento que realmente yo lo que necesitaba era ser vista. Necesitaba que me miraran. Y entonces la danza era un camino para ello, porque yo me exponía y los demás me veían, me aplaudían, y yo necesitaba esto, necesitaba un reconocimiento en realidad. Y ahí inicié mi camino con la danza y por lo tanto estudié, me profesionalicé, hice todos los estudios y bailé mucho en espectáculos, en televisión, en muchos sitios, ¿no? Digamos que una danza como más, bueno, una danza, como yo digo, más del show, en muchas ocasiones, ¿no? Que me procuraba, me daba de comer, me hacía que yo podía expresarme, lo pasaba bien, tenía mi propio trabajo, ganaba mi vida, ¿no? Pero bueno, luego empezó a derivarse eso hacia un trabajo en el que yo empecé a sentir como que el cuerpo era algo más. Entonces empecé a iniciarme en el trabajo de composición a tiempo real, de improvisación, con músicos en directo. Y ahí empecé una exploración del cuerpo desde otro lugar, ¿no? Sin tanto código, y ahí sentí, bueno, pues una conexión con el cuerpo muy, muy grande. El cuerpo empezó a hablarme permanentemente desde otro lugar, ¿sí? Y ahí estudié la carrera de pedagogía de la danza y bueno, y estuve muchos años, he estado trabajando en una universidad, dirigiendo un aula de danza. Y la verdad que fue un camino hermoso de poder expresar todo aquello que estudié y que hice, ¿no? Porque es que no lo tenía, no lo tenía y para mí era darle un sentido a mi vida.
Y como escuchándote, Eva, me da esta impresión como de que el cuerpo te ha ido guiando, ¿no? Desde la inquietud, como mencionabas, hasta la búsqueda de ser vista, hasta la exploración de emociones y sensaciones más profundas, y el cuerpo como guiándote en esto que muchas veces, em, no sé, buscamos como una guía más mental y sin embargo Mm, en tu proceso ha sido tu vehículo el que te ha ido guiando. Qué hermosura percibirlo así. ujú. Sí, así fue. Así ha sido y sigue siendo. Sí, Así ha sido y sigue siendo. sí. Platícanos un poquito en qué momento ingresa en esta exploración somática, en qué momento llega la hipnosis o cómo llegó a ti a temprana edad o Mm, recientemente. Cuéntanos un mm. poquito de esta Bueno, el historia. proceso fue desde esta parte más de estar en el mundo del espectáculo, formar parte del mundo del espectáculo y toda la gente con la que yo me relacionaba era gente del mundo del espectáculo, del teatro, del cine, de la danza, ¿no? Y luego poco a poco, ya todavía joven, empecé como esta exploración más del cuerpo, recalé en unas clases en las que todos los códigos que había aprendido, ¿no? Una persona que me llevó a un camino muy diferente que ahí me di cuenta que al final no sabía nada todavía sobre el cuerpo, porque realmente todo lo que había aprendido eran técnicas, sí, todo lo que quieras, pero no conocía realmente lo que era el cuerpo. Y a través de esas clases en las que tuve que sostenerme, porque realmente era como destruir un poco todo lo que yo había aprendido, pues ahí empecé a conectar con un lugar muchísimo más intuitivo del cuerpo y esto me empezó a entusiasmar, ¿no? Entonces, yo por entonces, recuerdo que fue cuando yo quedé embarazada, quedé embarazada, sí, y ya empecé a sentarme, ¿no? Ya no empecé a dejar de viajar tanto, a dejar de hacer gira, polos, ¿no? Que llevamos acá, todo esto. Y entonces ahí se abrió el camino en un trabajo en la universidad, ¿no? En el que me propusieron y yo ingresé ahí. Y entonces ahí ya empecé como pedagoga, empecé como a transmitir. Y entonces me di cuenta que cuando yo transmitía, ya no transmitía desde la parte más codificada de la danza, sino yo transmitía desde la parte más intuitiva del cuerpo, más somática. Entonces trabajé y me daba cuenta que cada vez eso era mayor en mí, ese campo. Y ahí inicié todo un camino, ya digo, ¿no? En el que transmitía una compañía que había en la universidad, el laboratorio de danza, hermoso, y transmitía a los estudiantes este camino de exploración corporal. Y ahí empezó, digamos, también un camino unos años después, en el que mi cuerpo empezó a dar muchas señales somáticas. Empecé a tener muchísima sintomatología, empecé una gran crisis corporal y empecé como ¡buah! A hacer como, o sea, sentía que mi cuerpo que tanto me daba, me estaba dando, me estaba perdiendo, no entendía qué pasaba. Y fue a través de ese dolor tan grande de la enfermedad, bueno, de la sintomatología, que yo al principio con mucha rabia y con mucha desesperación tuve que buscar cómo cómo sanar mi cuerpo. Entonces ahí pues empezó un proceso de bastantes años de intentar sanar, porque la medicina alopática no tenía soluciones. Fui varias veces y me di cuenta que allí no estaba el camino. Que ellos saben muchas cosas, pero que eso no, bueno, me querían dar una enfermedad crónica y yo le dije que no me pensaba quedar con nada. O sea, había alguna rebeldía y le dije que no pensaba que que si lo quería él, esto. Entonces, si no lo quieres tú, no me lo lances a mí. Yo le dije, me reí de la rabia que me dio todo esto. Entonces, a partir de ahí yo empecé un camino de exploración personal, de entrar ahí a buscar sanación, 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 y el cuerpo cada vez dando más señales autoinmunes por todos lados, ¿no? Y fue muy doloroso, y al mismo tiempo había una voz interior que me guiaba y me decía, que decía, ¿por qué no encuentro a nadie que me ayude a sanar? ¿Por qué no tengo a alguien que me guíe en esto? ¿No? Entonces, mi voz interior me decía, ¿por qué te propusiste hacerlo sola? Y era durísimo escuchar eso, era durísimo. Yo no quería, él me revelaba, yo decía, yo no puedo haber hecho esto, ¿cómo voy a decir yo esto? Llegué a un momento en que sentí que a lo mejor me iba. Y yo dije, pues para quedarme así prefiero irme, ¿no? Y bueno, mucho camino con eso, mucho dolor, mucha, sí. Y poco a poco fui entrando como en procesos de sanación, de entender qué había ahí debajo. ¿Qué te estaba diciendo tu cuerpo, no? A un ¿Qué me nivel estaba más, dando más profundo. qué me estaba ya gritando? Porque claro, Claro. el cuerpo, si me pongo a mirar, me habló desde niña, pero bueno, entender todo aquello no era fácil. Entonces ya me gritaba, claro, ya era un grito, ya mi intestino dejó de funcionar, yo no podía comer nada, o sea, todo era muy más y bastante dramático, ¿no? Y
Y bueno, pues ahí empecé a hacer otras terapias, ¿no? Porque yo hacía todo lo físico que se podía hacer, yo lo hacía. O sea, la dieta tal estricta, yo siempre he sido como bailarina, muy disciplinada, con lo cual todo lo que haya que hacer a nivel físico yo lo hacía. Pero yo veía que sanaba un 30%, no más, un 35% de lo que había que sanar solo. Y yo decía, pero por favor, si es que hago todo. Pero claro, no tocaba esa parte más emocional, todavía no podía mirar ahí. Fue cuando empecé a mirar ahí, cuando empezó a emerger todo un campo ahí de cómo se me vertían las noches. ¡Oh! Salía ahí del inconsciente un montón de cosas. Yo quedaba completamente. Sí. Entonces, bueno, pues esto, yo creo que todo ese camino me ha ido llevando a estudiar astrología, astrofenología y luego me llevó a la hipnosis. Me llevó a la hipnosis, bueno, cuando empecé a estudiar hipnosis de sanación. Yo antes no conocía hipnosis ni nada. Simplemente que algo, esa voz interior me habló, llegó un correo, ¿no? De esta formación. Yo lo vi y me encantó. Yo soy una persona que me gusta mucho, o sea, soy muy curiosa, con lo cual enseguida tengo tantas cosas, una geminiana, entonces todo me interesa. Que yo dije, bueno, esto también está muy interesante, pero en fin. Y entonces había como una voz interior que me decía, no, regresas y te inscribes en esto, regresas y te inscribes, ¿no? Y yo era como, pero un momento, esto es mucho compromiso, pero esto qué es, pero ¿cómo voy a hacer yo esto así de la nada? Hasta que, bueno, 2 días así estuve y al tercer día fue como, ya está, un acto de fe, y yo me meto aquí y ya está. Me rompo, yo digo muchas veces me supero a mí misma, o sea, me supero no es la palabra, pero me salto a mí misma, ¿sí? A lo que tu mente te está diciendo. Ujú. Hago un acto de fe y digo, y Y entonces me sigue tu inscribí. intuición. Entonces, sí, y seguí esa intuición que me estaba hablando tan fuerte, pero que yo también era como, es que ahora tú, yo no sé si esto me cabe en la vida, ahora mismo, estas cosas que nos decimos, ¿no? Y se inició ese proceso, y ahí entendí. Claro. Ujú. Y ahí en ese encuentro quizás ante la sintomatología, porque eso es una de las tantas cosas que nos permite la hipnosis, ¿no? Es encontrarle capas y capas de memoria a la sintomatología que nos va permitiendo hacer un sentido más profundo de la razón del por qué esa sintomatología está siendo gestada y percibida, ¿no? Y que tiene un sentido más profundo. ¿Y qué te fuiste encontrando en ese encuentro, en esa Pues fue exploración? muy increíble porque ya empecé con la exploración a través de los audios tuyos y diarios. He estado todo el año a diario. Entonces me di cuenta de que se empezaba a ordenar todo ese material psíquico que yo ya, o sea, yo me descargaba mucha información, me descargaba vidas enteras, ¿no? Por las noches. Pero al mismo tiempo todo era brutal, era de unas catarsis tan fuertes que yo decía, Dios mío, había momentos que era como tan tremendo. Y la hipnosis lo que hizo fue que ordenó todo eso, lo ordenó y le dio su espacio a cada momento, ¿no? Y cada paso hay que dar un paso a cada momento, porque si no, verdaderamente aquello era tremendo, o sea, era un descargarse Sí. Qué información que no hay aquí. ¿Cómo digiero todo esto ahora, no? Qué precioso Sí. como lo describes, Eva, porque muchas veces creemos que a través de la hipnosis nos vamos a encontrar necesariamente con una vida pasada o necesariamente con información o historias, pero muchas veces lo que necesitamos experimentar a través de la hipnosis es profundas liberaciones emocionales, profundas descargas, incluso físicas, órdenes, nuevos órdenes e integraciones psíquicas, ¿no? De nuestros campos mentales que Sí. muchas veces están Mm, mm. confusos, volátiles, sí, confusos básicamente, y en hipnosis podemos hacer esa integración que nos lleve a un nuevo orden, ¿no? A partir del balance en el sistema nervioso. Eh, Eso es. a- Ujú. y en este tu camino de lo mecánico a lo intuitivo, como lo describiste, que me encanta, ¿qué, qué fue floreciendo a través de la intuición y de tu práctica? ¿Con qué campos te fuiste conectando más? Sí, principalmente vino, o sea, yo he sentido siempre que por algo, o sea, yo siento que no es, o sea, no es tan importante o no es como imperativo que tengamos que conocer vidas pasadas, porque están aquí, porque yo me he dado cuenta, ¿no? Por todo lo que ahora está viniendo con lo que hablaremos, ¿no? Sobre la vida de mi abuelo y todo esto, que todo está aquí.
pero al mismo tiempo por algo, quizá porque si no algo yo debía, si no conozco esas vidas, a lo mejor no logro el rendimiento, entender a fondo en lo que ando metida. Porque si no, realmente yo no tengo interés en conocer si fui aquello o aquello, o sea, no tengo ese interés, ¿no? Realmente yo conozco las vidas que son las más complicadas, que me ayudan a entender esta. Y es lo único que me interesa realmente. Sí. Y eso terapéuticamente, esto que mencionas, Eva, es súper importante, porque de eso se Mm, trata la hipnosis de sanación y la hipnosis en su uso médico y terapéutico, de hacer una integración y conexión con el presente para poder mejorarnos en el momento presente a partir de esa información. Con que abramos un poquito ese espacio de información de tu abuelo, de tu linaje, mm, de tus linajes y memoria transgeneracional. ¿Qué se fue mm. revelando por ahí? Pues ahí ha sido muy increíble porque, bueno, la historia de mi abuelo, que fue un hombre que fue fusilado por un juicio sumarísimo ya al final de la guerra civil, ¿no? Y él tenía, bueno, tenía un puesto en la República, en ese momento, en el estado de guerra, ¿no? De seguridad, en la seguridad del Estado. Entonces, bueno, pues bueno, yo sabía por mi papá que este hombre, mi abuelo, del cual no se hablaba, yo no tenía ninguna foto ni nada, o sea, había sido excluido del clan. Mi papá no, mi papá lo amaba profundamente, pero es verdad que fue incómoda su figura. Y entonces él fue fusilado y él, ¿por qué no huyó a Francia como su otro hermano, el tío de mi papá? Porque papá no huyó a Francia, porque no huyó quizá porque estabas tú y estaba tu hermana y estabas tu mamá y quizá él tardó y cuando dio el paso ya pues lo pillaron, ¿no? Entonces toda esta historia se me ha marcado mucho a mi familia desde el lado más oculto, vamos a decir, ¿no? Y se fue dando porque empezó con papá que murió en el año 20, ¿sí? Y él que siempre nosotros pedimos papeles, los papeles cuando empezó todo a salir hacia afuera, ¿no? Me trajeron esa historia, ¿no? Los papeles sobre mi abuelo, nos llegaron los papeles del juicio, bueno, todas las cositas, ¿no? Y él muere, y según muere en el 13 de noviembre de 2020, en enero, o sea, es como loco, dices, una antropóloga argentina viene a España, ellos en Argentina, desgraciadamente, pues tienen mucho conocimiento sobre los desaparecidos, la identificación de cuerpos, pues, bueno, pues llegó a Valencia y entonces abrió una serie de fosas comunes que había, los fusilamientos, y mira que en la fosa 21 aparece un listado y nos ponen en contacto porque aparece mi abuelo. Yo dije: "Dios, papá toda la vida pendiente de esto, se va y a los meses aparece esto". Entonces se abre esa fosa, así literalmente, y se abre todo. Empieza a emerger en mi fosa todo. O sea, tremendo. Ahí empezó como a emerger toda la memoria que ya sabíamos, pero su foto, aparece el día del fusilamiento, aparece la carta que él escribió el día de su fusilamiento. Entonces empiezas a leer toda no, tremendo, empiezo a tener toda esa información y yo, claro, me empiezo a sumergir en esto porque ahí me lleva mi alma y entonces, ¡puf! Madre mía, me di cuenta de cuánto yo porto de esa memoria transgeneracional, cuánto mi ansiedad, cuánto mi toque de niña, ¿no? Cuánto todo esto, ese miedo, ese terror a ser pues fusilada, a ser atacada, a ser, permanecía a mí con una ansiedad tremenda, ¿no? Y yo recuerdo a esta niña, ¿no? A mi niña cómo desarrolló este TOC en el que trataba de eludir lo inevitable, era como la aniquilación, ¿no? Tenía esta memoria. Entonces, bueno, pues ahí empezó a mi abuelo. Pero ahora cuando, a partir de la hipnosis, ha empezado ya a emerger, cada día, te puedo decir hasta esta semana pasada ha emergido. O sea, historia sobre esto que todavía me deja como cada vez más increíble. Ajá. A detalles, pero te puedo decir que el último detalle que yo he sabido la semana pasada que he dicho, oh Dios mío, o sea, ¿cómo es posible que yo pueda ver esto? Que yo vi, o sea, cuando una persona va a ser, un grupo de personas van a ser fusiladas, esto es como un poco dramático, pero bueno, es así, ¿no? Hay también quienes los fusilan. Entonces están estos chicos que disparan a estas personas, ¿no? Estos chicos están ahí porque son militares y es lo que tienen que hacer y tienen que hacer, ¿no? Entonces yo vi una hipnosis, quién disparó a mi abuelo y le dio en el corazón. O sea, yo vi quién era. O sea, esto ya me dejó, semana pasada, ¿eh? Fue Mm, como, increíble. Dios, Dios, tremendo. Y como ese chico, ese hombrecito, que afortunadamente yo digo gracias porque le acertó en el corazón directamente, ellos están adiestrados para matar
y procurar el menos dolor posible, además, ¿no? ¿Cómo? Lo más grandioso es de la familia de un gran amigo mío. Ujú. Qué Y hermoso. es ahí es donde vino la sanación, cuando yo dije, oh Dios mío, Claro. o sea, este amigo mío, con que yo abrazo cada vez que lo veo, que somos como hermanos, esta es su familia. Entonces, desde el momento uno que yo conozco a él, estamos sanando. Por eso digo que todo está aquí. Porque yo ahora, Totalmente. desde la semana pasada, yo quedé con ellos, con esta pareja de amigos, ¿no? Sin decir nada, porque cada uno está en su proceso y no venía a cuenta yo el compartir esto, ¿no? Pero yo cuando nos abrazamos, siempre él me abraza y es una persona muy calurosa y te da varios besos, ¿no? En la mejilla. Y en ese momento yo digo, siempre nos hemos abrazado sanando, pero ahora Ujú, yo te abrazo ujú. todavía con más Como sanación, exacto. porque totalmente, con Con una más conciencia y conciencia. intención, Ujú. eso es. Y él está además atravesando un proceso de cáncer y forma parte de la sanación de la memoria que porta. Entonces es Totalmente, como, totalmente. oh Dios mío, yo a veces digo, me tiembla el cuerpo porque digo, Mm. lo abrazaba y yo decía, sanación para ti, amigo, para tu clan y para mí. Todo sanamos, ¿eh? Y lo que estamos platicando, hay personas que la amplitud de esa conciencia, ¿no? Les puede parecer un poco como abrumador, ¿no? Como quizás es Sí, demasiado o incluso atemorizante. sí, Sin embargo, algo que me gustaría destacar es que uno va recibiendo esa información por capas, de forma orgánica, ¿no? No te sí, llega todo de sí. No, pelotazo. Y cuando se va expandiendo esa información, lo que va dando, lo que va brindando es certeza y paz, ¿no? absolutamente. No te abruma ni te da ansiedad No, porque de alguna forma tu subconsciente, tu psique y tu cuerpo como vehículo de tu alma te están brindando esas capas de memoria que ya estás listo, lista para recibir, ¿no? sí, Eso me totalmente. parece. Así es, no lo hubiera podido recibir seguramente antes esa información. Y fue en su momento justo y adecuado. Y para no vivirla desde un lugar dramático, sino desde un lugar de sanación. Sí. Una hermosura. ¿Y cómo nos ha marcado estos ancestros que han vivido guerras, ¿no? Uf, Y cala profundo, diríamos, en los huesos, ¿verdad?, de la somática, por tantas generaciones, y vamos haciendo capas y capas mm, de mm, perdón, mm, mm, y ese dolor no cesa. mm, Cuando lo encontramos es muy liberador, nos da mucho profundidad y sentido a los abrazos y a la presencia cotidiana, ¿no? sí, sí. Quería decirte lo hermoso que, que todo tu proceso es, porque todo el tema de los desaparecidos es, bueno, horrible, desgarrador para muchos países y todo, ¿no? Pero como tú has encarnado la visibilidad de tu abuelo, ¿no? Mm, Porque él mm, desapareció, ¿no es cierto? Y desapareció por tantos años, fue mm, borrado de la familia, fue nada, invisible. Y tú mm, sentiste desde pequeña la mm, necesidad de ser vista, ¿no? mm, Entonces estabas totalmente. encarnando esa Sí, necesidad sí, sí. del ancestro que es precioso, ¿no? Sí, sí, Sí. muchas gracias, Marta, por decir esto, por traer esto, porque así es, así lo veo. Porque fíjate que yo esto, cuando yo siendo bailarina, aún así, yo tenía, desde ese TOC que luego fue sanándose, fue como, es un camino largo el TOC, porque es un encierro mental muy grande. Yo tenía pánico escénico, yo tenía mucho miedo a exponerme. Yo tenía miedo a estar en primera fila en el teatro. O sea, yo prefería estar en un lugar un poquito más discreto. Me apetecía mucho estar en la primera fila, ojo, tenía mucha necesidad de estar en la primera fila, pero cuando era llamada a estar, me temblaba el cuerpo entero. O sea, yo estaba a veces entre cajas esperando a salir y sudaba, me concentraba, era como, no me podía hablar nadie porque estaba en un estado como de ansiedad. Y ahí yo luego he entendido por qué era como, ¿por qué? ¿Por qué quiero hacer esto y luego tengo tanto miedo a hacerlo? Y esto me genera tanta inseguridad, ¿no? Hacerlo. Sí. Y era esto precisamente, ¿no? Este podcast ha sido creado por el Colegio de Terapeutas en Hipnosis de Sanación. El objetivo
es brindarte ejemplos de cómo la hipnosis de sanación puede aportar en la salud integrativa y holística, combinada con otras medicinas y técnicas para generar la alquimia única que tú necesitas. Busca a tu profesional más cercano en nuestra página web www.hipnosisdesanacion.org. Eva, y ya hablando de otras profundidades de las relaciones, ¿te has encontrado con algunas otras conexiones dentro de tus hipnosis, en tus Mm. constelaciones, algunas otras conexiones que te gustaría comentar? Sí, sí, una conexión también que bueno, que ha marcado, que es muy para mí en esta vida de sanación, que es la relación con mi pareja. Sí, sí. Em, bueno, es una sanación en toda regla que se hace día a día cuando estamos juntos, ¿no? Y que es muy increíble también porque es una persona que yo conozco desde que éramos muy jovencitos. Sí, es más joven que yo, unos 6 años, y lo conozco porque es el hermano de mi gran amiga, una gran amiga. Y siempre rehuí esta atracción que él sentía, yo la rehuí toda mi vida. O sea, era como, ¿pero qué quiere este chico? O sea, era como que yo rehuía esto, lo tenía como con mucho cariño, pero era como que... Y tuvo que pasar mucho en mi vida y en la suya para llegar a reunirnos hace 6 años, 5 o 6 años, en el que de Ujú. repente ahí no sé qué pasó, que sí, entonces luego yo empecé a saber por qué, porque yo había rehuido toda mi vida, era como, no, o sea, y entonces ahí vino todo este conocimiento poco a poco, porque era un acceder a una vida complicada y que al mismo tiempo, yo tenía que digerir para poder seguir mi relación con esta persona. Fue un reto enorme, porque ahí se destapó una vida en la que éramos hermanos y hermanos de padre. Y entonces él era mayor que yo, a la misma edad que yo, ahora soy mayor que él. Y entonces él abusó de mí sexualmente desde que yo era niña, porque se quedó a mi cargo, quedarnos sin padres. Y entonces hubo un abuso permanente y una sobreexcitación sexual desde muy niña. Pero claro, yo esto era, no sé, sería siglo XVIII así. Entonces yo al final utilicé mi sexualidad como para poder retenerlo, porque yo lo amaba profundamente, pero no había nada más que él. Entonces utilicé esa sexualidad para yo poderlo retener, ¿no? Y fue muy increíble poder acceder a esa información y darme cuenta de mi relación ahora y era como que al principio tuve que hacer un espacio entre yo para poder Procesar, claro. procesar todo eso. Pero mira que como todo es tan increíble, yo vi toda esa parte de víctima, ¿no? Podemos decir, pero quedaba por ver un capítulo. Que la vida me dijo, espérate, espérate, que ahora viene lo tuyo. Y entonces cuando yo estaba trabajando sobre esto sin compartirlo con él, porque él está en su propio proceso y no era tampoco pertinente el compartir esta información, ahí fui cayendo en capas más profundas y supe que yo lo maté, yo terminé con su vida, yo lo envenené, Claro. porque llegó un momento de tanto dolor en que yo ya no era nada, porque en ese momento no, lo único que tenía era él y él tenía su vida muy disipada y muy... Entonces no lo pude retener y ya un día ocurrió algo muy terrible y yo lo di a beber, algo que es increíble, y le di a beber una bebida con mercurio y lo maté. Yo he tenido un tema de metales pesados en mi cuerpo en esta vida. Yo tuve que hacer unas limpiezas de metales pesados porque no era capaz, la metilación del hígado no los podía expulsar y una de ellas era el mercurio. Como esa Increíble. memoria Y del yo, cuerpo, sí. Impresionante. Entonces yo cuando me hacía análisis de cabello que te hacían y de saliva para ver esto, me decían, pero ¿y por qué tienes estos metales ahí? ¿Dónde vives? ¿Qué tomas? Yo decía, yo no tomo nada. O sea, ¿has tenido relación con las drogas? Y yo, no, no, yo no. O sea, y era este proceso, ¿no? De a través del mercurio que me produjo fibromialgia, me produjo una serie de cosas, ¿no? Y yo también tengo el recuerdo, imagina, de cuando yo era niña, mi mamá me quería poner el termómetro, ¿sabes? Entonces te lo ponían en la boca a veces, y yo era el termómetro que tenía su mercurio. Y cuando ella me decía, no, Ujú. mejor era lo que decía,
sí, histérica, me ponía histérica cuando me Wow. decía, coge el mercurio y ponte... Esto luego me vino, ¿no? Otra vez digo, "Joder, sí, verdad que tenía pánico aquello". Bueno, total que esa vida, de repente vi yo como la agresora. Y entonces fue como, oh Dios mío, nunca somos ni víctimas ni agresores. Entonces Exacto. ahí sentí también toda la culpa que yo he sentido también en esta vida. Yo venía como con una culpa que no sabía dónde venía y con mucha conexión con la muerte. Los procesos de muerte siempre han sido para mí como una atracción brutal, ¿no? Y también esto, ¿no? El sentir la muerte muy cercana y al mismo tiempo sentir como una vergüenza de sentirme tan cerca de la muerte, un decir, ¿a quién le Claro. cuento yo esto? Qué precioso. Entonces ahí, sí, y ahí pues yo, ¿qué te digo? Pues tuve que asistir a la muerte de la mamá de un amigo y yo ahí me descubrí como psicopompa, Ujú. como que yo ahí sabía todo lo que había que hacer y yo estaba allí como con la madre feliz de poder ver esa muerte de cerca y yo decía, Dios mío, esto no sé si es sano. Bueno, mi relación con la muerte. Ujú. Y ahí me di cuenta, ¿no? De cuánta culpa yo portaba de esa vida, Ujú. yo me conectaba, imaginaos que yo me conectaba y veía, y yo decía, esto, ¿por qué hago esto? No es sano. Veía series en Netflix que había sobre condenados a muerte. Ujú. Son las que habían asesinado. Y entonces yo veía estas series y yo decía, pero ¿por qué miro esto con tanto detalle, no? Y ahora lo relaciono con mi abuelo también, que estuvo en prisión y estaba condenado a muerte. Pero Claro. también yo después de, de atreverme a hacer esto, ¿no? En esa vida, de matar, caí en la cárcel y morí muy joven ahí, ¿sí? Ujú. Entonces, quedé con esa culpa, ¿no? De condenada que tiene que cumplir una condena. Y cuando yo llegué a esta vida, sentía como que tenía que cumplir una condena y no sabía cuál. Mm. Y yo viendo estas series, pues, ¿sabes? Yo lo que hacía era increíble, porque yo veía a estas personas que se colocaban ahí delante y hablaban, algunos abrían el corazón y yo lloraba. Y yo le decía a él, eres inocente desde algún lugar, siempre serás inocente. Yo no sabía dónde salía esto, pero yo Exacto. necesitaba darle la inocencia a él y luego entendí que era la manera de poder dármela a mí, Ujú. Ujú. a través de verlos a ellos y atreverme a verlos inocentes, aunque hubieran matado, aunque hubieran hecho lo que hubieran hecho. Son inocentes. La profundidad de nuestra psique y de nuestra memoria, ¿no? Como generalmente en esta visión materialista, lineal o más cartesiana del tiempo y de la vida, atribuimos en corto lo que sentimos y experimentamos a relaciones directas. Por eso vivimos en Mm, este, como decimos, mm, en este tango de la victimización y de la Total, culpa. Pero total. cuando se va ampliando la memoria, la conciencia, nos vamos dando cuenta que hemos estado en tantas perspectivas, en tantos lugares, Sí, que, total. que los lugares donde estamos es precisamente aquellos que estamos eligiendo para Mm, aprender y llegan sentidos más profundos del alma. ¿Cómo se ha Sí. ido integrando tu alma, Eva, en esta comunicación, en la profundidad de esta información? Pues mi alma, o sea, claro, era una escucha muy atenta y una relación de, como digo, de colaboración absoluta, ¿no? Ya no hay esta distancia, ¿no? Entre ella y yo, entre mis miedos, porque tenía mucho miedo a la enfermedad, a todo lo que era somático, y yo tenía mucho miedo, ¿no? Y ahora siempre digo, he sanado, estoy sanada hasta el 90%, ¿no? Pero digo, fíjate, he perdido el interés en sanar más físicamente. O sea, claro que está genial sanar y estar sana, porque ya que estamos aquí, como digo yo, oye, lo más sano posible. Pero ahora no es el objetivo. Antes era mi objetivo. Y ahora no, es mucho más allá que ese objetivo. Eso es como colateral, eso se va a dar, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una relación muy bella, como de ir como acogiendo con mucha alegría la vida, cosa que me di cuenta que a pesar de que soy una persona en apariencia muy alegre, muy divertida, con mucho tal, en el fondo yo llevaba una tristeza profunda que siempre de alguna manera emergía en mí. Y ahora es como un saber con más claridad dónde estoy realmente y aceptar ahora puedo aceptar los retos de la vida. Acepto lo que mi alma me dice, pues mira, ahora vamos a hacer esto, ahora vas a escribir. Y es como, ahora hay que escribir, ok, bueno, pues escribimos, no sé a dónde va, ni fruto cualquier expectativa, pero venga, vamos allá, pues lo que haya que hacer se hace, ¿no? Es como volver a ser la niña que fui, pero con mucha más soltura.
con más espontaneidad, con menos miedos, con más alegría, con más... Sí, mm, Con más presencia, me encanta. sí, Te sí, felicito sí. mucho. Y en consulta, cuéntanos un poquito cómo estás atendiendo, atiendes en España, cuéntanos un poquito cómo te podemos. Sí, pues yo atiendo, sí, online, estoy en España, efectivamente, y siempre hago el trabajo. Ahora, bueno, estoy todavía en las prácticas, ¿no? Con hipnosis, y se lo estoy ofreciendo a mis consultantes, ¿no? Los que tengo consulta, les digo, pues mirad, ahora esto, yo os ofrezco esta hipnosis otro día para que podamos tal, y está siendo algo como increíble. Y hay gente que me oye hablar o lo que sea y me llama por la hipnosis y digo, bueno, yo te lo voy a ofrecer ahora, pero porque estoy en práctica, no estoy cobrando nada porque es así y es hermoso que sea así, pero no te puedo ofrecer ahora mismo vamos a decir, como de otra manera, sino a través de la consulta mía y tal. Y está siendo muy, muy revelador y muy bonito, porque, porque a través de la astrología y la astrología yo toco mucho el interior del ser, ¿no? Pero a través de la hipnosis se puede liberar. Es el proceso de liberación, porque a mí muchas personas me decían, Eva, muy bien, o sea, ostras, todo lo que ha salido aquí, ¿qué hago con ello ahora? ¿Qué hago con todo esto? Y entonces yo empecé a hacer acompañamientos a personas para ese proceso de acompañar, pero es que la hipnosis me di cuenta que lo que me aporta es ese canal de liberación y de integración increíble. Así que se está como uniendo, es como un puzzle que se va uniendo y Claro, que todo alcanza su... Y mira, en la última sesión que tuve con una paciente de la fundación, sí, me dio el libro que yo tenía que leer en ese momento. O sea, yo llegué a ella y ella estaba en un proceso bastante difícil, bastante tal. Dijo, estoy aquí, y hay un libro que me está guiando. Y yo dije, me va a decir el libro que tengo que leer yo". Y me lo dijo, y efectivamente y seguro que lo conocéis, este dolor no es mío. Oh, Dios maravilloso mío, libro, oh, increíble. Dios mío. Claro, habla todo el tema, o sea, me lo estaba diciendo para mí, todo el tema transgeneracional del trauma. O sea, no, 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 es como, yo me estaba diciendo y le dije, mira, vamos a, claro, la hipnosis fue maravilloso. Y le dije, gracias, Eva, gracias. Digo, gracias a ti que me acabas de dar, pues el punto de inflexión, ahora mismo el punto que me toca, ¿no? Es este libro. Así que bueno, todo Qué se unió, maravilla. el Todo resultado se... todo se va uniendo. En terapia podemos observar mucho eso, ¿no? Como de cada Mm, paciente, de cada consultante aprendemos un poquito más, nos llegan mensajes y estamos alertas, sí, atentos, sí, sí, acompañando también. Siempre, siempre estamos sanando una parte de nosotros mismos a través del otro. a través del otro y Sí, es un ejercicio sí, hermoso. sí. Una amiga yo le tomo esta frase porque me encanta, que dice, une los puntos y colorea. Y es esto, ¿no? Que hacíamos de niñas, que uníamos no sabíamos que había ahí el dibujito, me imagino que allá también había, y tú unías los puntos, y aparecía la figura, ¿no? Y colorealo y dices, esto es así, vamos uniendo los puntitos hasta que la imagen aparece, ¿no? Bueno, me venía esta imagen. Sí, me encanta, yo también utilizo esa También, imagen con los pacientes o del puzzle, que sí, finalmente eso va claro. pasando, vamos tomando nuevos o puntitos o piezas y se va viendo cada vez un entendimiento, una imagen más profunda de de esta gran historia para el alma. Ujú. Sí, sí, No así sé, es. no sé si Marta quieres complementar en algo Sí, más. yo quería decirlo, no, que quería decirte, Eva, lo maravilloso que es constatar, ¿no es cierto?, que la exploración sirve, ¿no? Constatar que tú vas encontrando cosas claves y Mm, empiezas posteriormente a entender, ¿no? Tienes una sesión, hay una serie de cosas, pero empiezas después a unir los cabos, ¿no? Y mm. eso es lo que tú expresas ahí con unir los puntitos y después ponerle los colores, ¿no? Para que realmente se te Mm, arme la vida, que es eso mm, lo que se te mm. arma, ¿no es cierto? Y el entendimiento de cómo Sí, vivir mejor, sí, ¿no? sí. Eso es maravilloso en la técnica, pero también en la capacidad que uno desarrolla de, como quien dice, hacerle caso a tu alma, al Mm, inconsciente, mm, mm.
a tu Sí, intuición, ¿no? así es. Entonces eso es una Mm, gran mm, lección, siento yo, ¿no? mm, mm. Sí, Como que le da sentido, ¿no? Como que cada vida tiene un sentido profundo y hay muchos momentos en los que pierdes ese sentido, ¿no? Yo al menos en sí. muchos momentos no entendía el sentido de la vida y tenía mucho miedo a que mi vida careciera de sentido. Eso era algo Mm. que yo retomo y recojo de mi abuelito, ¿no? Como que su vida seguramente en ese final es como, ¿qué sentido tiene esto, no? Y yo arrastré esto, ¿no? ¿De qué sentido? Darle un sentido a mi vida, ¿no? La danza, venga, pues la danza, algo que le dé sentido a esto. Mm. Y luego al final te das cuenta que todo tenía un gran sentido, pero que todavía te quedaban puntos por unir. Ujú. Solo es eso, ¿no? Y Claro, poder acompañar a personas. Sí, dime, Marta. la necesidad de ser vista, unirlo Mm, a la, por así decirlo, a la obligación de mirarte también, ¿no? Que al final sí, eso es lo sí, que uno, ¿por qué quiero ser vista? Bueno, tengo que mirarme también, sí, sí, sí. ¿no? Y reconocerme yo Sí, totalmente. claro, sí. Todo un trabajo de falta de valor y de estima, de Mm, autoestima. Sí, exacto. sí. Había una cosa muy linda en lo que contaste sobre tu pareja, que es desde rehuir un cierto mensaje que tienes de tu intuición a aceptar la atracción, ¿no? A pesar de todo lo que sea, ¿no? Pero aceptar Sí. es una forma también de mirarte. ¿Por qué Mm, estoy mm, aquí yo, no? A ver, voy a mirar y aceptar que sí, existe una historia ahí y una atracción que tiene sentido, ¿no? sí. Eso me pareció súper lindo también, ¿no? Que tiene que ver con el mirarte, con aceptarte, Sí, ¿no? sí, a través Sí, del otro, totalmente. O sea, es una historia de sí, sanación que solo podía ser vivida ahora. No, exacto. no, a pesar de que esto estaba, esa atracción yo la sentía desde muy joven, Mm, yo es que no podía dar entrada, era como, ¿por qué no esta persona que tanto me está como siempre, como, y yo no podía aceptar era algo como para mí tabú, o sea, no podía, ¿no? Y luego claro. entiendes por qué, ¿no? Pero era inevitable, era como era inevitable que un día que tienes que encontrar de frente con esta persona y vas a tener que acogerlo y Mm, acogerte a ti. sí, Sí, y entras a ciegas, ¿eh? Porque yo digo, si yo llego a saber esto, seguramente todo tiene un orden, porque no hubiera a lo mejor podido entrar en una relación amorosa. mm, Si yo antes ya conozco esto, pues posiblemente hubiera dicho, "No, no, qué horror. ¿dónde voy a entrar? No, Salir corriendo de ahí. total, total". Y a veces me ha dado ganas, ¿eh? Pero sabía que no, que no. Claro, Mm, sí, qué bello, mm, qué bello. Honro tu proceso, Eva. Está muy mm, bonito. mm. Gracias, eso, por Gracias, Marta, compartir. gracias Sí. por el reconocimiento, te lo agradezco mucho. Para una niña que careció de reconocimiento, que ella sintió que carecía de reconocimiento. Aquí te estamos mirando. Sí. Mm. Nos quedamos con esta guía tan hermosa y profunda de la intuición y del cuerpo hacia la conexión con el sentido del alma. Una exploración que probablemente nunca termine mientras estamos encarnados en un vehículo. Tantas gracias, Eva, por abrirnos tu corazón, la memoria y la información de tu vehículo, de tu cuerpo maravilloso y de tus ancestros, de la información de tus vidas pasadas y tanto más que seguro también nos quedó por explorar y compartir. Muchísimas gracias. Cuéntanos, Eva, ¿dónde te podemos encontrar? Redes sociales, ¿dónde te encontramos? Mm. Bueno, pues ahí en mi WhatsApp, por supuesto, y en redes sociales estoy ahí en Instagram, Puente de Plata 11, para cualquier cosa. Y daros las gracias, porque es verdad que con todo esto, ¿no? Al final vas ordenando cada vez más tu vida, tu psique y quién tú eres, ¿no? Y en este trabajo terapéutico que hacemos, pues puede ser inspirador para otros. Así que gracias, enormes, miles de gracias. Un besito, muchas, muchas gracias. Los Mm. esperamos en un próximo capítulo. Gracias, Marta, también por acompañarnos. Eva, ha sido delicioso compartir contigo y los esperamos en un próximo episodio de Travesías del Alma.
Yo soy Camila Healing, creadora de la técnica Hipnosis de Sanación. Gracias por escuchar Travesías del Alma, un podcast único de casos reales brindados por los profesionales del Colegio de Terapeutas en Hipnosis de Sanación del mundo. Recuerda unirte a nuestras redes. En Instagram nos encuentras como @camila.healing, @reprograma con hipnosis, @Fundación HH. Y visítanos en la web www.hipnosisdesanación.org. Hasta siempre.